esperando que todos seamos bendecidos y animados el día de hoy. ¿Cuántos han batallado esta mañana? Bueno, el día que no estén batallando es porque van de la mano con el diablo. ¿Ok? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a la salvación. La salvación que solamente es en Cristo Jesús. Y para quienes hemos creído en Cristo Jesús, hay un acontecimiento que está por suceder. Y el acontecimiento del cual yo quiero enfatizar, sumamente enfatizar, es la venida de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús está por regresar? Amén. Jesús está por regresar. Cuando Jesús vino en su ministerio terrenal hace 2000 años atrás, hablando con su pueblo y hablando con los fariseos, saduceos y todos los escribas, Él le hizo bien claro que el ministerio que Él traía al mundo era la salvación. Jesús vino a buscar y salvar aquello que se había perdido hace unos 4 o 5 mil años atrás en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que se perdió? La vida del hombre. A Adán y Eva le entregaron las llaves de la vida a Satanás. He ahí la razón por la cual conocemos y se nos dice que el príncipe del aire, de la potestad de este mundo, ¿quién es? Como que no queremos decir, ¿va? Es el diablo, es Satanás. Él está en control de lo que es el mundo. Y tú y yo vivimos en este mundo. Y meramente la salvación que se nos presentó en aquel tiempo y que la iglesia ha venido dando a conocer durante los años por medio de la predicación del evangelio, sigue teniendo el mismo ímpetu, sigue teniendo la misma fuerza, sigue teniendo la misma vitalidad, porque personas como tú y como yo necesitamos adherirnos, anclarnos a la salvación que es en Cristo Jesús. Y Cristo les hizo bien claro que Él regresaría un día, que Él regresaría y Él va a regresar. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 17 al 11, de allí quiero decirte unas cuantas cosas, pero los versículos del 7 al 11 dicen lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Algo de lo que necesitamos tú y yo aclarar, porque les acabo de decir que Satanás está en control de este mundo. Dios es soberano. Y eso simplemente quiere decir que el hecho de que Satanás esté en control de este mundo no está sobre la soberanía de Dios. Dios está totalmente en control y Satanás no hace nada si Dios no lo permite. ¿Está claro? Porque tú y yo es necesario que escuchemos la palabra, pero la palabra de verdad. Lo que estamos estudiando en estos últimos 6 meses son estudios doctrinales en los cuales la iglesia le es preciso andar, predicar, hablar y, más importante que todo, practicar, para que podamos llevar el mensaje apropiadamente a las personas. Y el tema de hoy son los eventos finales. Han pasado muchas cosas en la historia. Tú vas a la Biblia y vas a encontrar un montón de profecías, y al ser humano le mueve el escuchar de profecía. Y podemos ver y podemos buscar y vamos a ver que muchas de las profecías que encontramos en la Biblia ya han sido cumplidas, pero está una que está por cumplirse y esa es la venida de Jesús.
La venida de Jesús nos da esperanza, porque cuando Cristo venga, ¿viene por quién? Viene por su iglesia, viene por los suyos, viene por aquellos que hemos profesado fe en Él y que hemos tratado de vivir en contra de la corriente de este mundo, no permitiendo que el diablo tome control de nosotros, que las fuerzas del mal tomen control de nosotros. La segunda venida de Cristo debe alentarnos para tú y yo ser esos cristianos que necesitamos ser, llevando el evangelio a las naciones, siendo cristianos ejemplares para que otros puedan ver a Jesús en nosotros y quieran llegar a la salvación. En Apocalipsis capítulo 1 versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todas las cosas que Jesús nos habla en los evangelios, todas las cosas se han venido cumpliendo una por una. Y lo digo de esta manera porque cuando nosotros oímos que Cristo viene pronto, como que nosotros no asimilamos que realmente Cristo viene pronto. Yo me acuerdo desde que yo tenía muy temprana edad que me decían que el mundo se iba a acabar y que Jesús iba a regresar. ¿Y sabes cuánto tiempo ha pasado de eso? Unos 25 años. Cuando yo estaba niño. No, ha pasado mucho tiempo. Y me imagino que aquí a los que tenemos más edad hemos estado escuchando que el mundo se va a acabar y hemos estado escuchando que Cristo viene pronto. Ha pasado nuestra vida, se murieron mis abuelos, se han muerto seres queridos y Cristo no ha venido. Como que se nos hace muy lejano y que realmente no va a suceder. Pero va a suceder, porque Dios no miente. Y tú y yo tenemos que estar a sabiendas de ello, porque en Cristo Jesús es donde tú y yo tenemos la esperanza. Si tú y yo hemos profesado fe en Cristo Jesús, eso quiere decir que tú y yo le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, su vida es que debemos tratar de vivir en esta tierra mientras luchamos con la corriente de este mundo. Cristo viene pronto, Él es el alfa y el omega, Él es el todopoderoso que vendrá por su iglesia cuando sea el tiempo. Otro acontecimiento del cual hemos oído mucho también es el arrebatamiento de la iglesia. Y no cabe en nuestra mente que la iglesia vaya a ser arrebatada de este mundo y se encuentre con Jesús en el aire. No cabe, no nos podemos imaginar. Pero si tú y yo no tenemos bien claro que Cristo viene pronto, el arrebatamiento de la iglesia pues meramente no importa. Para quienes creemos en Cristo Jesús y tenemos la esperanza de que Él vendrá por mí, el arrebatamiento de la iglesia tiene mucha importancia porque yo veré a mi Salvador. La iglesia verá a su Salvador, se encontrará con Él. ¿Y sabes para qué? Para morar por siempre, por la eternidad en su casa. Juan 14, versículos del 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea que los tomaré conmigo para que estén conmigo toda la eternidad. ¿Quién quiere ir al cielo? Y todos queremos ir al cielo, pero la diferencia la tenemos que hacer aquí. Y el arrebatamiento de la iglesia nos habla primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 y dicen lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo serán llevados primero, o sea, las personas que hemos vivido en esta tierra y que hemos sido parte de la iglesia llevando el evangelio a las naciones y que se nos llegue el tiempo de ir a la tumba. La Biblia dice que estamos durmiendo. Nosotros decimos que hemos muerto en Cristo Jesús porque la esperanza es de que cuando Jesús venga,
Él nos va a levantar de donde quiera que sea que estemos. Los muertos en Cristo primero y luego los que estén vivos en ese tiempo serán llevados juntamente con los que ya fueron muertos y resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Y estar dónde? Con Él por siempre. Esto es de alentarse, esto es de alegrarse y esto es de pensar. Porque si yo no tengo una relación con Dios, esto debe ser aterrador. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y entremos en una relación con Él. Otro de los grandes acontecimientos es la gran tribulación. ¿Tú crees que hoy tienes problemas? ¿Tú crees que hoy el mundo está patas arriba? ¿Tú crees que hoy hay violencia y desastre por todos lados? Ni siquiera comienza a compararse con lo que la palabra de Dios nos dice que será la gran tribulación. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Has oído tú del anticristo? Que el anticristo vendrá y que el anticristo se levantará y que el anticristo reinará. ¿Has escuchado del orden mundial? Donde todo se está empujando a que sea un solo líder, un solo movimiento. Y si no has escuchado, tú necesitas prestar atención a las noticias. Tú necesitas prestar atención a lo que está aconteciendo a nuestro derredor. Porque la venida del Señor Jesús no vendrá antes que suceda todo esto. Y según podemos ver en la Escritura, lo que ahorita no permite que Satanás tome control de todo lo que está sucediendo es el Espíritu Santo que está gobernando en la iglesia. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a hablar correctamente. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a manifestarnos donde nosotros debemos manifestarnos. ¿Dónde deben estar los cristianos? ¿Donde ellos quieren? No. Y en un momentito te voy a decir por qué. Hace un momento te dije que si Cristo me ha salvado, yo le pertenezco a Él. ¿Y tú? Si Cristo te ha salvado, ¿tú le perteneces a Él? Tú no tienes potestad sobre lo que tú dices y donde tú quieres estar. Tú has de estar donde Dios quiere que tú estés. Yo no tengo decisión. Los que estamos en Cristo no tenemos decisión sobre nuestra propia voluntad, porque somos del Señor. El hijo de perdición se levantará y incitará a todo el mundo a ir en contra de Dios. Él se pondrá como Dios en el lugar de Dios y hará grandes cosas de tal manera que si tú y yo no tenemos cuidado, nosotros vamos a decir: ahí está Dios. Y Él se levantará y unirá a todo el mundo. Y ya cuando los tiene todos unidos, ¿qué crees que va a hacer? Lo que Él quiere hacer. Y no habrá nadie que se oponga a lo que Él quiere hacer. Ya los tiene todos unidos, ya los tiene todos embobados, y ahora va su agenda, lo que Él quiere hacer. Y si tú y yo pertenecemos al Señor, tú y yo vamos a ser llevados con el Señor. La gran tribulación será grandes problemas para toda la humanidad. Otro de los grandes acontecimientos es el juicio final. Y el juicio final se divide en dos partes: el juicio de los creyentes y el juicio de los no creyentes. En
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice lo siguiente: pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes iremos al tribunal de Cristo. Las cosas que tú y yo estamos haciendo aquí bajo la autoridad y el poder del Espíritu, nosotros decidimos en qué queremos participar. Si el Espíritu, si tú y yo somos creyentes, si tú y yo creemos en Jesús y el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo nos va a decir que tú y yo debemos estar en la casa de Dios. ¿Cuándo? Según la estructura de la iglesia a la cual perteneces, tú debes estar en la casa de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir. Pero tú bien puedes decidir, ¿sabes qué? Hoy no puedo ir. Hoy tengo otras cosas que hacer. Y tú eres el que decides. Amén. Yo soy el que decido. ¿Es bueno o es malo ser desobediente al Espíritu Santo? Es malo, porque yo no me pertenezco a mí mismo, ¿te acuerdas? Y por ese tipo de cosas es que daré cuentas en el tribunal de Cristo. Cristo será el juez y Cristo juzgará a todos sus hijos por los que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo como personas salvas, haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra. Evangelizamos, discipulamos, servimos, ayudamos a los hermanos, edificamos el cuerpo de Cristo. Por todas esas cosas daremos cuenta. ¿Cuál fue nuestra actitud en cuanto a hacerlo? ¿Cómo estaba nuestro carácter y nuestra manera de ser cuando andábamos haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra? Por todas esas cosas daremos cuenta. He ahí la razón por la cual decimos que en la iglesia quien es salvo debe dejarse transformar por el poder y la autoridad del Espíritu Santo y apegarse a este libro, porque este libro te dirá cómo debes tú comportarte en todo tiempo y en todo lugar. Este libro nos lleva a agradar a Dios. Y si somos fanáticos de este libro, mucho mejor, mucho mejor, porque daremos cuenta por ello. La segunda parte de la cual nos habla la palabra de Dios en cuanto al juicio final es el gran trono blanco. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12 y dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todas las cosas que el ser humano estamos haciendo, Dios está anotando en un libro. Si tú notas el pasaje, dice: los libros fueron abiertos, los cuales tienen las obras de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y también dice que otro libro fue abierto, ¿el cual es el cual? El libro de la vida. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Quienes han hecho una profesión de fe por Cristo Jesús y han dejado que el Espíritu Santo transforme sus vidas a la vida de Cristo Jesús. Esos son los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ante el gran trono blanco hay personas de toda tribu, toda lengua y toda nación. Antes de eso, déjame hacerte una pregunta. ¿A qué vino Cristo hace unos 2000 años atrás? Cristo Jesús vino a dar vida. Tú y yo no estamos en la iglesia, tú y yo no somos parte de la iglesia por ser guapos y por ser bonitas, o por ser amables y por ser buenas personas. Tú y yo estamos en la iglesia y somos parte de ella porque estamos vivos. Vivos. Porque Cristo vino a darnos vida. La salvación quiere decir que Cristo me dio vida. La salvación quiere decir que tú tienes vida en Cristo Jesús. ¿Quiénes están ante el gran trono blanco? Dice el pasaje: los muertos.
los muertos de toda lengua, toda tribu y toda nación. Y todas estas personas serán juzgadas por sus obras. ¿Para qué? Para ser echadas fuera de la presencia de Dios, porque no reconocieron a Jesucristo como su Salvador. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, de los versículos del 5 al 11. Que simplemente van a ser estas personas reunidas para que confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y toda lengua confiese y toda rodilla se doble. Pero como no le reconocieron mientras estaban en vida, o sea, en este mundo, van a confesar que Jesucristo es el Señor y ser echados fuera de la presencia de Dios. Y tal vez estás pensando, pues eso no es tan malo. Tener vida es estar con Dios. Y tener muerte es estar sin Dios. Y tú y yo necesitamos analizar ese asunto y hacer las decisiones correctas. Otro de los grandes acontecimientos que nos habla la palabra de Dios es cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La otra vez estábamos hablando de este asunto de que los nuevos cielos y la nueva tierra, y tú y yo como seres humanos nos aferramos tanto a lo que en este mundo conocemos. Y decimos, o sea, nuestro pensar es que aquí vamos a vivir por toda la eternidad. Y lo que estaba diciendo es, ¿quién quiere vivir aquí en este mundo por toda la eternidad? Nosotros nos levantamos por la mañana y tenemos que ir a trabajar. A veces tenemos dolor de cabeza, nos enfermamos, nos peleamos los unos con los otros, y hay veces que ni siquiera nos... ¿Quién quiere vivir así el resto de la eternidad? Yo no quiero vivir así la eternidad. Me imagino que tú tampoco, si te pones a pensar, no quieres vivir así la eternidad. Y lo que nos hace ver la palabra de Dios es que este mundo el cual conocemos dejará de existir, pasará. El cielo en el cual vemos los aviones y los pájaros volar dejará de existir. ¿Te acuerdas que hace rato te dije, en la casa de mi padre muchas moradas hay? Que Jesús está preparando un lugar para ti, para mí, para que tú y yo, quienes creemos en Cristo Jesús, habitemos por la eternidad en una casa que no es hecha por manos, sino que es hecha por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, para que tú y yo habitemos en ella por la eternidad. Ustedes deberían estar brincando de esa banca, porque eso es alentador. Si tú y yo no tenemos esa esperanza, tú y yo no tenemos absolutamente nada. ¿Habrá nuevos cielos? ¿Habrá nueva tierra? ¿Sabes que no habrá necesidad del sol? No habrá necesidad de todas las cosas a las que tú y yo estamos acostumbrados para poder vivir sobre la faz de esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque el Cordero es suficiente. Dios la sostendrá, Dios iluminará, Dios será todo lo que tú y yo necesitamos. Y retractándonos un poquito, Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Y nos está dando la oportunidad en este tiempo de nosotros comenzar a adaptarnos a la vida en la eternidad. Cuando veamos la nueva Jerusalén salir del cielo, cielos
nuevos y tierra nueva, donde Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. El estado final, un acontecimiento más. Y para esto quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 22. Abran sus Biblias. Apocalipsis capítulo 22, los versículos del 1 al 5, dicen lo siguiente. Creo que también estarán en la pantalla. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a un lado a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los que han creído en el Cordero y han entregado sus vidas en este tiempo para servir la iglesia. Versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ese estado suena hermoso. Y ese es el estado al cual aspiramos la iglesia. Ahí es donde Jesús nos quiere llevar. He ahí la razón por la cual vino hace 2000 años atrás, para que pudiésemos oír la palabra de salvación, las buenas nuevas de salvación, y tú y yo pudiésemos llegar al arrepentimiento y caminar y vivir por fe, porque ese es el estado final de quien cree en Cristo Jesús. Ahora, el estado final también se divide en dos, al igual que el juicio final. Y el estado de quien no cree en Cristo Jesús lo podemos ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, los versículos 14 y 15, que es el relato de los versículos 11 al 15, donde nos relata el gran trono blanco. Los versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Infierno. Ni queremos decir infierno. El lago de fuego es el infierno, donde serán lanzados Satanás y el falso profeta. Y quien no creyó en Cristo Jesús como su Salvador serán lanzados juntamente con Satanás y con el falso profeta al lago de fuego, que dice que es la muerte segunda, o sea, una total separación de Dios, donde ya no hay más esperanza, porque el juicio ya fue nombrado. Y tú y yo necesitamos ponernos a pensar: ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este mundo? ¿Por qué es que yo vivo? El pasaje de Pedro, capítulo 4, en los versículos que leímos del 7 al 11, Pedro anima a los cristianos a ser prudentes, a orar fervientemente y llamarse unos a otros profundamente. Fíjate bien, amarnos unos a otros profundamente. No está hablando de nuestros sentimientos, no está hablando si tú y yo nos caemos bien los unos a los otros. Nos está mandando a que nos amemos profundamente. No es un amor superficial, no es un amor por conveniencia, es un amor como el que tú y yo aprendemos a practicar mientras caminamos con Jesús. Un amor profundo. Y la razón es la siguiente: porque el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Tú y yo pensamos que tenemos el día de mañana garantizado.
¿Quién está pensando en morirse hoy en la tarde? Levánteme la mano, por favor, para saber a qué funeral vamos a ir. ¿Verdad que no? Nadie pensamos en morirnos. Tú y yo siempre pensamos en vivir y vivir. Pero lo cierto es que el fin de todas las cosas se acerca y tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. Dios nos ha dado esa responsabilidad de hacer algo al respecto debido a que todas las cosas llegarán a su fin. Además, Pedro está enfatizando la importancia de la hospitalidad sin quejas. La hospitalidad que tú y yo los unos con los otros debemos tener sin quejarnos y sin murmuraciones, y de usar los dones de manera responsable para servir a otros en su nombre. Mira, cuando llegamos a la iglesia, cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, la primera responsabilidad que cada persona que acepta a Jesucristo tiene es ir a la casa de Dios. Y ahí la razón por la cual enfatizamos eso. Oye, ¿dónde estás? No llegaste, no hiciste, porque tú necesitas estar en la casa de Dios. Es una de las primeras responsabilidades que tú y yo tenemos que cumplir. No es que si quieres, no es que si te hace posible, si no se te, no, es una responsabilidad. Los miro como que no es cierto. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Cuántos casados sabemos aquí? Levanten su mano. Casados, o sea que tienen su pareja, que tienen su mujer o tienen su esposo. Si tu esposo no llega a casa una noche, ¿qué haces? Tú te vas a dormir tranquilita, como si nada estuviera pasando, y descansas como una princesa. O al revés, si tu mujer no llega a casa, tú dices, no, nada pasa, todo está bien. ¿Sí? No. Tú te sientas a media sala con un bate en la mano para cuando esa puerta se comience a abrir, tú empieces a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque esa mujer te pertenece y porque ese varón te pertenece a ti, mujer. En Cristo Jesús tú y yo le pertenecemos a Él. ¿Por qué esperaríamos menos? ¿Somos más nosotros que Cristo? ¿Verdad que no? Ok. Y esa es una de las primeras responsabilidades, que tú y yo estemos en la casa de Dios. Eso es lo que Pedro está hablando en estos versículos, que seamos hospedadores, que tú y yo seamos como Él en todo el trato que vamos a tener los unos con los otros, porque ahí es donde está la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos tú y yo, no el edificio. Y tú y yo necesitamos esa edificación. Tú y yo necesitamos que nos digamos, hey, estás haciendo un buen trabajo. Hey, ¿cuántos de los varones aquí tienen problemas con decir, hey, men, te amo? Yo soy uno de ellos. Y si yo te lo digo es porque realmente yo siento, hey, te amo. Decirle a otro hombre, te amo. Porque nosotros tenemos un mal concepto de eso. Pero eso debe de ser un hablar normal para nosotros, porque en Cristo Jesús estamos. Jesús les decía a sus discípulos les decían a sus discípulos después de que Jesús ascendió: los amo en el Señor. Pablo, salúdense con ósculo santo. ¿Sabes qué es ósculo santo? Con beso. Dales un beso a tus amigos, a tus hermanos que no has visto en tanto tiempo. Algo que yo he notado entre nosotros aquí, en los que somos normales de Livingston, es que cada vez que nosotros nos vemos, nos estamos saludando de mano y de abrazo. Y tal vez lo vi ayer, o nos vimos ayer. Y hay veces que miro otras personas que están entre nosotros y digo, bueno, ¿estos por qué se están saludando de mano y abrazos? ¿Tienen mucho que no se ven o qué? No, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si no tenemos cuidado, vamos a ser jalados a apartarnos de esas cosas, aislados. Pedro en esta carta también está exhortando a que cada creyente debe administrar sus dones con la fuerza, autoridad y sabiduría que solamente Dios puede dar.
Los dones que tú y yo hemos recibido del Señor en la salvación no son para nuestro uso personal, no son para ganar dinero o sacar ganancia. Los dones que del Señor tenemos, todos aquí tienen dones. Si tú no tienes a Jesucristo como tu Salvador, hay un paquete juntamente con tu salvación que tiene un don para ti. Y esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para mi ganancia personal y no para que yo me haga ver como mejor que tú o tú mejor que yo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. He ahí la razón por la cual deben ser usados o administrados, con la fuerza, autoridad y sabiduría del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a una vida práctica que tú y yo debemos estar viviendo dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, que es lo que nos habla Pedro en esos pasajes. Punto número 1. Esto es lo práctico que tú y yo debemos estar haciendo. Y tú debes llevártelo contigo a casa y pensar y meditar y permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón para que las cosas prácticas sean una práctica en tu vida. Punto número 1. En Cristo Jesús tenemos un compromiso con Dios, el cual ya te hice un poco saber en cuanto a eso, hablando del matrimonio. En Cristo Jesús hemos salido de las tinieblas y hemos entrado a la luz. Cuando tú y yo estábamos en el mundo y estábamos sin Cristo, la palabra de Dios nos hace ver que tú y yo estamos en tinieblas. Por eso todas las cosas nos parecen bien. Nosotros hacemos un desastre, ¡wow! ¡Qué bueno! O a veces hacemos maldades y decimos, eso me salió bien. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Pero en Cristo Jesús, cuando la palabra de Dios fue predicada a nuestros corazones y nosotros la aceptamos, salimos de las tinieblas y entramos a la luz. Y en la luz tú y yo comenzamos a ver la vida como realmente es. Sabes que hace tiempo atrás me mostraron unos videos de los 90s, cuando yo estaba sin Cristo Jesús, y yo no los estaba viendo, yo solamente estaba oyendo lo que en esos videos estaba aconteciendo, y yo no hallaba dónde meterme. Eso es vergonzoso. Que ustedes sepan cómo era yo, eso me da vergüenza. Porque hemos salido de las tinieblas y hemos entrado a la luz. Hemos pasado de muerte a vida. Porque en Cristo Jesús vivos estamos. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas en la autoridad de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Mi compromiso con Dios. ¿Cuál es mi compromiso con Dios? Porque el punto dice que tú y yo en Cristo Jesús tenemos un compromiso con Dios. Jesús me salvó. En primer lugar, Jesús me salvó. Ese es mi compromiso con Dios. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Tú y yo no podíamos agradar a Dios, o no podemos agradar a Dios en lo más mínimo. Y Dios mandó a su Hijo perfecto. Nuevamente lo puedes ver en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11. Dios mandó a su Hijo perfecto, sin mancha y sin arruga. A su Hijo, quien agrada al Padre, a morir por ti y por mí. Y ahí la razón por la cual tú y yo podemos ver la pasión de Cristo por la humanidad. Él sufrió una muerte horrenda. Él sufrió una muerte de criminal, para que tú y yo no sufriéramos dicha muerte. Por nosotros, más bien, por nosotros a Él lo hizo injusticia, para que tú y yo en Él fuéramos justicia. O sea que cuando tú y yo profesamos fe en Cristo Jesús, nos presentamos delante de Dios, y Dios no está viendo a fulano de tal, o no está viendo a Vicente Hernández. ¿Sabes a quién está viendo? A Cristo Jesús. Porque he sido lavado por la sangre del Cordero. Y así sucesivamente cada quien que le ha aceptado. La justicia de Jesús ha sido aplicada a la vida de quien cree.
para poder estar ante la presencia de Dios. Y ese es mi compromiso con Dios. O sea, Él me salvó. En segundo lugar, Él es mi Señor. ¿Sabes qué quiere decir Señor? En tiempos antiguos, el amo que tenía esclavos, ¿cómo le llamaban los esclavos? El Señor. Él es mi Señor. ¿A quién pertenecía el esclavo? Al Señor. Y podía haber muchos esclavos por todos lados. Y el esclavo no tenía que decir el nombre de su Señor. Le podían preguntar: ¿a quién tú perteneces? Y él decía: yo pertenezco a mi Señor. Y ellos ya sabían a quién pertenecía. ¿De quién somos tú y yo como iglesia? Del Señor. ¿Qué Señor es ese? No hace falta describirlo. Tú y yo sabemos que estamos hablando del Señor Jesús, que reina y vive por los siglos de los siglos. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es mi Señor. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. El Señor. No importa si tú y yo creemos que Él es el Señor o no lo es. Dios dice que Él es el Señor, al cual tú y yo debemos doblar nuestra rodilla y confesar que Él es. Entonces ese es en segunda parte mi compromiso con Dios. Tu compromiso con Dios si tú crees en Él. En tercer lugar, al yo ser salvo por Cristo Jesús, al yo confesar que Jesús es mi Señor, me lleva a ser hecho hijo de Dios. Lo que nos dice ahí en Juan capítulo 1 versículo 12 es que a todos aquellos que aceptaron a Jesucristo o acepten a Jesucristo como su Salvador, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Jesús autoriza que esas personas que le aceptaron como Salvador sean hechos hijos de Dios. Y aquí hay una gran controversia, porque muchos, o si no todos, pensamos que automáticamente somos hijos de Dios. Y tal no es el caso. Dios no miente. Juan capítulo 1 versículo 12. Y si quieres agarrar un poco más de contexto, los versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice el 11. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Israel. No le recibieron, lo mataron, lo llevaron al madero, lo crucificaron. Por consiguiente, o sea, versículo 12, todo aquel que reconozca que Jesucristo es el Señor es hecho hijo de Dios. Tú y yo somos hijos adoptados a la familia de Dios por Cristo Jesús cuando confesamos nuestros pecados para con Él. Y esa es mi sugerencia para contigo, que si tú no has confesado tus pecados para con Dios, hoy sea el día de tu salvación. Hoy sea el día de que tú sales de este lugar hecho un hijo de Dios, listo para la eternidad. Los intereses de un hijo de Dios han cambiado. No pertenecen más a este mundo, no son más terrenales, sino celestiales. Lo más importante no es este mundo en el cual vivimos ahora como hijo de Dios. Siendo que este mundo nos puede ofrecer muchas cosas, lo más importante para el hijo de Dios no es ni siquiera su familia. No es su trabajo ni sus amigos. ¿Sabes qué es lo más importante para un hijo de Dios? Dios. Y la sencilla razón es esta: ¿qué tú tienes sin Dios? Nada. Tú puedes decir: no, es que yo tengo propiedades aquí, yo tengo hoteles, yo tengo negocios, yo tengo mucha familia. Cuando llegue Jesucristo, cuando Jesucristo venga, todo eso se va a desvanecer.
sin Dios. Todo eso no va a importar. ¿Qué tú tienes con Dios? Todo. Aunque tu familia no te quiera, aunque tus hermanos te aborrezcan, aunque el mundo no te quiera, cuando venga Jesucristo, tú te vas a dar cuenta que tú en realidad lo tienes todo. Tú puedes ser la persona más pobre sobre la faz de la tierra, pero con Dios tú lo tienes todo. Punto número 2. La iglesia hemos de tener el mismo sentir de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, al cual me sigo refiriendo, dice lo siguiente: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si lees los versículos de enseguida, tú te vas a dar cuenta que Jesucristo estaba en el trono. ¿Dónde está Jesucristo hoy día? A la diestra del Padre. ¿Sí? A la diestra del Padre. Jesucristo estaba con Dios en el cielo, y cuando hubo necesidad de un Salvador, dijo Jesús: yo voy a salvar toda esa bola de cabezones. Se despojó de sus ropas reales y tomó forma de siervo y se humilló como uno de nosotros. Y si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que aún más abajo, porque sufrió muerte como criminal, no debiendo absolutamente nada. El mismo sentir tiene que haber en ti y en mí. Sed sobrios y velad, nos dice el versículo 7 de Primera de Pedro capítulo 4. Sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo necesito poner mi mente en las Escrituras, porque sin las Escrituras no voy a poder velar. ¿Qué quiere decir velar? Que yo necesito estar alerta. No quiere decir que tú debes de pasarte la noche en vela. Quiere decir que yo necesito estar alerta a lo que está aconteciendo con este mundo, a lo que está aconteciendo con el universo, a lo que está aconteciendo en todo mi derredor. Cómo es que Satanás se mueve y ataca todas las personas, no solamente unas, todas. Yo necesito estar alerta y velar. También el versículo 8 nos dice que tú y yo necesitamos ser fervientes en amor. Yo no sé si ustedes miran las noticias o prestan atención, pero del 2009 para acá se ha visto que el amor ha menguado y la maldad ha aumentado. Desastre por aquí, desastre por allá, y derrocan un presidente aquí, quitan otro líder allá, y todo eso es pura violencia, todo eso es pura tragedia. Y como que el amor se va enfriando y se va enfriando. ¿Cuándo se acuerdan de la mentada pandemia que nos tenía todos aterrorizados? Cada quien debajo de la cama por ahí. Hey, la cosa cambió. Y el amor sigue bajando y sigue bajando. Y Pedro nos exhorta a tener ferviente amor los unos para con los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En el versículo 9 nos dice: ser hospedadores, ser hospedadores. Espero que no se ofendan por lo que les voy a decir, pero es una realidad. Pero Griselda y yo salimos con la intención de hablar de Jesús cada vez que salimos, sea a la tienda, sea al parque, sea donde sea que vayamos. Salimos con la intención de hablar de Jesús. Y para hablar de Jesús tú tienes que buscar entablar una relación con quien está delante de ti. ¿Sabes cuáles son las más personas difíciles para entablar una relación? Levanta tu mano. Nosotros, los hispanos. Es súper difícil. No sé qué ha sucedido. Yo me acuerdo ir al rancho allá de donde salimos, y vas caminando por la calle y te dicen: buenos días, buenas tardes, va para arriba, va para abajo. O sea, te saludan, te hablan, y tú no sé, buenos días, no sé, ¿quién? No sé. Y aquí, no sé si algo está sucediendo en nuestros corazones, que ya tenemos un bocho, no sé. Y ya somos alguien.
Y eso es lo que nos dice Pedro. Ustedes son de Cristo y porque son de Cristo no son más que nadie. Es más, compartan el amor que de su Señor han adquirido. ¿Por qué? Porque eso llevará a aquellas personas a conocer a Dios. Sean hospedadores. Y no está hablando solamente de ser hospedador en mi casa, ser hospedador en tu persona. El versículo 10 nos dice: ministrar el don que has recibido. Ministrar el don que has recibido. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Ese es el don que yo he recibido. Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tienen frío? ¿Sí o no? Ok. Predicar la palabra de Dios. Pero no solamente hay predicadores, hay evangelistas, hay maestros, hay ujieres y un sinnúmero, porque el cuerpo de Cristo, todos, cada uno tiene su función. Y los miembros del cuerpo son muchos. Y tú y yo necesitamos administrar o ministrar el don que del Señor hemos recibido. Y el versículo 10, nuestro hablar es para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces tú y yo hablamos simplemente por hablar, causar gracia o chiste, lo que sea. Pero todas las cosas que en Cristo Jesús tú y yo decimos y hacemos deben edificarnos los unos a los otros, deben hacernos mejores personas. Jesús en su ministerio terrenal vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo encontró y lo salvó. La iglesia somos una extensión del ministerio de Jesús. He ahí la razón por la cual nos ha comisionado y nos ha enviado a las naciones con el propósito de servir, con el propósito de evangelizar y con el propósito de discipular, enseñando así a guardar todas las cosas que en este libro hay. Amén. Punto número 3, rapidito, porque tenemos otra cosa que es de bastante importancia. Punto número 3, es necesario caminar por este mundo con sobriedad y sabiduría. Es necesario caminar por este mundo con sobriedad y sabiduría. Este mundo tiene mucho que ofrecernos. Y lo triste de eso es que las cosas que este mundo ofrece nos gustan y nos atraen. Pero no es necesariamente sabio y prudente. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿A qué vinimos a este país? Nadie quiere decirlo, ¿va? Tú y yo vinimos a triunfar a este país. Y nos parecía correcto, nos parecía recto, nos parecía bien, nos parecía formidable. Y muchos hemos perdido la vida en ese proceso. Muchos nos hemos desviado en ese proceso y hemos terminado donde no deberíamos. Ni siquiera pasaba por nuestra mente terminar en ese lugar. Pero nos parecía bien, ¿va? De igual manera, tú y yo necesitamos estar prestando atención, caminar sobriamente sobre esta tierra. Porque el hecho de que estemos en la iglesia y seamos parte de la iglesia no quiere decir que ya la tenemos hecha. Les he dicho varias veces, la evidencia de que somos hijos de Dios es una vida transformada. Si tú dices que eres hijo de Dios y tu vida no está siendo transformada, eso es mentira. Y no importa que tú digas, que tú hagas, no importa qué berrinche tú quieras hacer o hagas, no es verdad. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a salvarnos y a transformarnos para ser como Él y así agradar al Padre. Pero en todo caso, hubiera muerto en vano. ¿Han escuchado el dicho: no todo lo que brilla es oro? ¿A que sí? Bueno,
Y es por eso que necesitamos caminar por este mundo con sabiduría y sobriamente. El pasaje nos advierte sobre la naturaleza engañosa de la vida. A veces la vida nos tira muchas cosas que pueden ser engañosas para nosotros y nosotros nos creemos de ellas. Lo que parece correcto, fácil y deseable nos puede llevar a la destrucción de nuestra vida. ¿Han escuchado, pues ya que estamos en los dichos, lo barato sale caro? También. Y es verdad. Lo que parece fácil, lo que parece deseable, nos puede llevar a la destrucción. En el transcurso de nuestra vida vamos a tener que hacer muchas decisiones. Hoy por la mañana tú te levantaste y tú tuviste que comenzar a hacer decisiones. Hoy por la tarde tú vas a salir de aquí y vas a tener que seguir haciendo decisiones, lo cual no solamente te va a afectar a ti, pero va a afectar a todos los que estén a tu alrededor. He ahí la razón por la cual necesitas caminar sobriamente y prudentemente por este mundo. Necesitamos acordarnos de lo que nos dice Gálatas 6:7. No se confundan, Dios no puede ser burlado. ¿Y lo que sigue? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cuándo es que tú y yo sembramos? Todos los días tú y yo sembramos. ¿Cuándo es que cosechamos? Todos los días tú y yo cosechamos. Tal vez estamos cosechando lo que sembramos la semana pasada, el año pasado o hace 20 años, pero estamos cosechando. Y estamos cosechando lo que sembramos, no lo que sembró mi mujer, no lo que sembraron mis hijos. Yo estoy cosechando lo mío. Y cada uno de nosotros estamos cosechando lo que tú y yo sembramos. He ahí la razón por la cual necesitamos caminar prudentemente y con sabiduría por este mundo. Pedro en este pasaje de hoy nos exhorta a caminar por este mundo sobriamente, con sabiduría y velando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el fin de todo se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. En conclusión, Cristo viene pronto. Arregla tu vida para con Dios. Porque si tu vida no está arreglada para con Dios cuando Cristo venga, eso será horrendo. Será desastroso. Cristo Jesús viene por los que han sido hallados y salvados. O sea, Cristo vino a buscar y salvar lo que se perdió. Cristo va a venir por los que han sido hallados y salvados. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No vamos a llegar a la eternidad si no es por Cristo Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Jesucristo. Mateo 24:42 dice: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús puede venir esta tarde, así como puede venir dentro de 1000 años. Y lo que tenemos que hacer tú y yo es velar. ¿Velar cómo? Aquí. Estudiando la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, poniéndola como fundamento en el cual caminamos de día y de noche, en todo tiempo y en todo lugar. El mundo se burlará, siempre se ha burlado. Tus familiares se burlarán, siempre se han burlado. Pero aquí está la seguridad de nuestras vidas. No hay otra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, y con esto ya termino. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y mi pregunta para ti hoy es: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es esa corona de la cual nos está hablando este pasaje? Es la corona de vida.
La corona de vida, la vida que tú y yo tenemos es una corona que Cristo Jesús nos ha dado para guardar. ¿Sabes qué vamos a hacer cuando tú y yo lleguemos al trono de Dios y miremos al Cordero, a Cristo Jesús en su trono? En todo su esplendor. Vamos a entregarnos completamente a Él, o sea, en vida. Porque lo vamos a ver tal y como Él es. Y Él quiere que tú y yo comencemos a entender eso desde hoy. Y comencemos a vivir esa vida de hijos de Dios como ejemplo a este mundo para que otros puedan llegar a la salvación. Pongámonos de pie. Oremos.